Hola, ¿cómo estás? Yo estoy de nuevo acompañada con Yannick Vergés hablando del agua. Sabes que es un tema que últimamente me está interesando mucho y creo que hay muchísima información importante que puede ayudarte y por eso pues he pedido a Yannick que vayamos haciendo una serie de vídeos acerca del agua para que puedas tener toda esta información de un modo ordenado y fácil de digerir. Y hoy vamos a hablar del agua y de los efectos que tiene el agua en nuestra salud. ¿De acuerdo? Así que muy bienvenida, Janine. Gracias. Muchas gracias a ti por estar tan disponible siempre a ayudarme con este tema. Bien. Así que, bueno, vamos directo al tema que nos ocupa hoy. El agua es importante para nuestra salud. Esto es evidente, creo que hasta aquí llegamos todos, pero ¿hasta qué punto es tan importante? ¿No? Vamos a ir hablando de diferentes aspectos. Ujú. Inicialmente, un aspecto principal es que nosotros cuando nacemos somos un 80% de agua y de agua de muy alta calidad. A medida de que vamos envejeciendo, vamos perdiendo ese punto de hidratación y ese agua tampoco ya no es de tanta calidad. Entonces, ese es el motivo por el que, en cierta manera, vamos envejeciendo, porque no podemos mantener esos estándares de calidad del agua dentro de nosotros. De hecho, cuando morimos pasamos a un 64, 65, 70% de agua, así que hemos perdido mucha cantidad de agua. Esa es la parte importante. Sin comer nosotros podemos pasarnos una temporada muy larga. Sin agua, no. Entonces, muchas veces ponemos mucho énfasis en la alimentación, en la nutrición, pero parte de esa nutrición, sobre todo hidratación, es más importante todavía, el agua. Tienes toda la razón. Yo también estoy pasando por este proceso siempre he dado mucha importancia a la alimentación y ahora estoy pues dándole más aún, pero es verdad que la gente que pone conciencia en el agua, al máximo que le pone es la cantidad de agua, pero la calidad del agua pocas veces no lo hemos planteado ¿Sí? a mí me está sorprendiendo mucho, ¿no? Hasta qué profundidad tiene importancia esto. Del agua no le damos importancia porque es algo que tenemos muy común, ¿no? De que abrimos el grifo y tenemos agua. Y entonces ahí estamos, ¿no? Pero ¿qué agua? ¿Qué calidad de agua? Eso no le prestamos mucha atención. Y realmente el agua es el gran transmisor y dador de vida. Si ese agua lleva toda una serie de información de químicos, pues eso nos lo traspasa, nos lo pasa a nosotros, ¿no? Entonces, ese punto del agua limpia, del agua original, deberíamos irla a buscar, ¿no? Bueno, de la cantidad de agua que nosotros como adultos podemos tener, si nos fijamos en la pantalla, podemos ver que nosotros somos similar al planeta Tierra. O sea, nuestro microcosmos es igual que nuestro macrocosmos. En el planeta Tierra hay un 70%, 75%, entre medias, depende de momentos, de agua, mientras que el otro es sólido. Nuestro cuerpo exactamente igual. Entonces, solamente nosotros durante el día podemos perder entre 2 litros 300, 2 litros y medio de agua en nuestra actividad, dependiendo de si hacemos deporte, no hacemos deporte, etcétera, ¿no? Pero solemos perder esa cantidad de agua y esa cantidad de agua nosotros la tenemos que repostar. Cada día. Porque cada día. Pero no, eso no quiere decir que tengamos que beber 2 litros y medio de agua diarios, porque a través de la alimentación también hay agua. Los alimentos también tienen esa misma composición de agua. ¿Vale? Algunos más que otros, pero tienen también cantidades de agua que nosotros también aprovechamos. Y además agua con minerales y con vitaminas, lógicamente, de la alimentación. Pero solamente que perdamos un 2% más de agua de la habitual, un 2%, no es mucho, empezamos a tener lagunas de memoria. ¿De acuerdo? Eso de que, por ejemplo, llevamos las gafas aquí arriba, no nos damos cuenta de que las llevamos aquí arriba y andamos buscando las gafas por todas partes. O las llaves del coche, no sé dónde las he puesto porque no era consciente de dónde las estaba poniendo. O voy a un lugar a Y ya hacer no me algo acuerdo para y qué. no me acuerdo, tengo
tengo que tirar para atrás para volver a hacer el recorrido a ver si me viene la memoria. Bueno, pues hay un recurso para eso. Beberos un vaso de agua y veréis que inmediatamente recobraréis la memoria. Porque no es una cuestión de despiste, es una cuestión de que en ese momento nuestro cerebro está deshidratado. Entonces, es el primero de todos los órganos que se deshidrata, nuestro cerebro. Entonces, es importantísimo realmente hidratar, ¿no? Los niños, cuando deben aprender algo, deberían primero beber un poco de agua y luego aprender. Desgraciadamente en el colegio eso no lo acaban de entender mucho, entonces como van a pedir para ir a hacer pipí, no les dejan beber agua hasta que salen al patio. Pero bueno, son de esas cosas esos hábitos que tenemos que ir cambiando poco a poco en la medida en que haya conocimiento de ello. Claro. ¿No? Porque si a los profesores les dices, oye, los niños bien hidratados aprenden más, van a querer que se hidraten, evidentemente. Claro. Por eso es que yo ya le digo que estos vídeos son muy importantes, Yannick. Sí. Son cortitos, concisos, pero allá vamos, ¿no? La parte del hueso, la parte nuestros de los huesos, que es la más densa de todos los que podríamos tener, hasta tiene un 7% de agua. Una parte muy importante, que tampoco le prestamos mucha atención, a nuestras articulaciones. La articulación es un 83% de agua. Si nos falta agua porque estamos deshidratados, el dolor articular a partir de los 40 y viene garantizado, porque hay roce en las estructuras, porque no está bien hidratada esa estructura, ¿no? Os recomendaría un libro de Bab Manelich, es un médico sirio, que estuvo en un campo de concentración, tuvo la mala pata de estar en Afganistán de viaje cuando en Afganistán estalló la guerra, entonces se fue directo al campo de concentración, directísimo. Le salvó la vida el hecho de que era médico y entonces tuvo que ocuparse de 2000 prisioneros que había en ese campo de concentración y por eso le salvaron la vida, si no estaría muerto. Y él no tenía apenas recursos, solamente un grifo de agua. Y hizo toda una reformulación de la medicina con la observación de la hidratación en los cuerpos. Hizo un nuevo paradigma completamente diferente de lo que es la medicina alopática. De hecho, de la biología. Es decir, nosotros entendemos la biología humana por sistemas, cuando no la podemos separar de esta manera. Según Van Manelich, realmente el sistema es el agua en todos los sistemas dentro del organismo, ¿no? Si el agua falla, empiezan a fallar todos los demás sistemas. Poco a poco, y a eso nosotros le llamamos envejecimiento, ¿no? No sé a quién le haya podido pasar, seguramente algunos de una cierta edad, cuando tienes un dolor de rodilla, te vas al médico y te dice, eso es la edad. Y dices, vale, sí, pero mi otra rodilla tiene la misma edad y no molesta, no duele, ¿no? Pues eso, o sea, hay muchas cosas que las damos por sentadas que cuando indagamos dentro del bienestar que produce el agua en nuestro organismo, pues se van solucionando muchas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, si bebemos agua de muy alta calidad, pues los problemas de osteoporosis, los problemas de dolores articulares, los problemas de presión alta, muchos problemas de colesterol, de las diabetes tardías de tipo 2, se nos las podríamos ahorrar. Yo sé que es muy fuerte decir esto, pero es así, ¿no? Está comprobado, está más que estudiado. O sea, no es porque lo diga yo, sino que lo dicen médicos científicos que durante años han estado estudiando el agua y la calidad del agua, porque no es toda el agua que nosotros podamos beber. Ese agua tiene que tener unas ciertas características, que hablaremos de todas las características específicas del agua, otro vídeo, para que las tengáis todas juntitas. Todo ordenado. Hoy vamos a hablar de cómo, o sea, qué consecuencias puede tener el agua en nuestro cuerpo y en este caso estamos hablando ahora de la deshidratación. Que bueno, pues eso, desde dolores musculares a despistes. Esta es la primera, o sea, la sed como tal, cuando nosotros realmente ya tenemos la boca diciendo, es que tengo una sed, es que ya es el último recurso que el cuerpo nos está dando para decir, oye, que estoy deshidratado, o sea, voy a caer.
dame agua, por favor, ¿no? Muchas veces confundimos, por ejemplo, las ganas de comer con deshidratación. El cuerpo nos da hambre, pero si bebemos un vaso de agua veréis que se calla, que realmente no es hambre, no es una cuestión de nutrición, es una cuestión de hidratación. Lo confundimos, es verdad. Sí, sí, sí. Da muchas señales. Entonces, la primera señal, perdéis un poquito la memoria ese día, vaso de agua. Bien. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Sí, sí. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros en el medio donde nosotros vivimos? Constantemente estamos produciendo radicales libres. Desde lo que respiramos, a lo que comemos, a las radiaciones de telefonía móvil, radiaciones de rayos UVA, que ahora tanto nos alertan no poder salir sin las cremas de protección por los agujeros de las capas de ozono y todo esto, produce en nosotros reacciones que hacen que vayamos fabricando radicales libres. Un radical libre no es más que un ion de oxígeno, que el oxígeno oxida, ¿de acuerdo? Un ion de oxígeno suelto, un ion negativo que está por ahí pululando y que como ion negativo busca su pareja positiva para neutralizarse. Entonces va chocando contra cualquier molécula, contra cualquier conjunto de átomos para ver dónde se acopla. Entonces, si se acopla en unas, va a salir disparado otro ion de oxígeno buscando ese proceso, ¿no? Eso produce daño celular, produce lesión celular, desgaste celular. Incluso puede llegar a romper la cadena del ADN o a modificarla. Entonces, esa célula ya no nos sirve, la tenemos que desechar. ¿Cómo lo podemos notar todo eso? Pues, por ejemplo, con los dolores que hemos dicho, con daños en el sistema inmunitario, enfermamos más seguido porque hay niveles de toxicidad dentro de nuestro organismo que nos es difícil de poder eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, el agua es uno de los grandes elementos que nos ayuda en estas limpiezas internas. Toda acción metabólica que nosotros realizamos, absolutamente toda, desde respirar, alimentarnos, produce acidez en nuestro organismo, produce esos radicales libres. De hecho, nosotros respiramos anhídrido carbónico, respiramos aire y soltamos anhídrido carbónico, eso es ácido. Nosotros bebemos y a través de la orina echamos ácido úrico, ácido también. No hace falta oler mucho nuestro sudor para saber lo ácidos que podemos llegar a estar, ¿no? Las heces, exactamente también. Entonces, debemos ayudar a equilibrar el organismo con tanta acidez, ayudándolo a transportar esos tóxicos hacia el exterior. Y esta es una parte importante. Bien, aquí tenemos nuestro amigo. Esto es el agua. Esto es lo que hablábamos ahora de las... Sí, sí. Esta es el agua. El agua tiene una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. H2O. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Y tiene una característica y es que va generando enlaces. Se junta con otra molécula y se junta con otra molécula haciendo cadenas. De hecho, como podéis ver aquí en esa diapositiva, si nosotros juntamos 6 moléculas de agua, formaríamos un hexágono perfecto. ¿De acuerdo? Eso es lo que Masaru Emoto nos enseñó con las fotografías del agua congelada. Cuando un agua es de calidad, es pura, es buena, hace unas cristalizaciones fantásticas. Mientras que si un agua está contaminada o un agua tiene químicos, no puede hacer esas cristalizaciones fantásticas, ¿no? No genera bien esos enlaces. Con estos enlaces es cuando el agua conserva toda la información que ella ha recogido. Entonces, es como una gran biblioteca en la que si la supiésemos leer, podríamos ver absolutamente toda la creación, porque gracias al agua ha aparecido todos los seres vivos en este planeta. Entonces, ese registro el agua lo lleva, lo tiene en sí. ¿Cómo lo hace?
junta una molécula, suelta otra y sigue con su clúster bien diseñado. Viene otra molécula, suelta otra y así se van transfiriendo esa información en unas y otras, ¿no? En diferentes clústeres de agua. Y con lo que hablábamos antes de los radicales libres, ¿Sí? También aquí está la explicación del por qué el agua nos ayuda con los radicales libres, ¿no? Cuando el agua... Exacto, porque además al haber dos de hidrógeno y si además el agua, con una de las características que veréis en el siguiente vídeo, lleva hidrógeno molecular en más cantidad, ¿de acuerdo? Entonces ese hidrógeno molecular, que es de carga positiva, como podéis ver aquí, capta el radical libre del oxígeno en carga negativa y cuando juntan dos, transforma ese residuo, ese radical libre, en agua de alta calidad. Con lo cual, doblemente. O sea, estamos bebiendo agua. Para ir resumiendo que la gente vaya quedando con los... O sea, primero hemos hablado de los efectos de la deshidratación, en los cuales es bastante evidente que beber agua nos ayuda. Y aquí estamos hablando de los daños que hacen los radicales libres y que un agua de buena calidad nos puede ayudar a combatir esa oxidación y por lo tanto a mantener, a combatir el envejecimiento general de nuestro cuerpo, ¿no? Exacto, esa es la fórmula sencilla, es decir, el agua de alta calidad nos ayuda contra esos radicales libres, ¿de acuerdo? Los compensa y eso hace que nosotros el envejecimiento sea más retardado, que no sea tan profundo, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, o sea, esa es la primera lectura, que la podemos entender todos muy fácilmente. La segunda lectura de aquí es que con la carga de hidrógeno se juntan, o sea, anulan esos radicales libres, con lo cual no hay el envejecimiento, no está el proceso de oxidación, pero además vuelve a convertir en agua de calidad. O sea, vuelves a tener agua disponible. Porque en el organismo. Tanto hidrata aún más, ¿no? Exacto. Exacto. Todavía más. Bien, aquí lo que podéis ver es a través del microscopio de campo oscuro, es una gotita de sangre viva, ¿de acuerdo? Entonces se hace un pinchacito en el dedo y esa sangre viva se pone en la placa Petri y se observa a través del microscopio de campo oscuro. Y esas son las pantallas, es lo que se puede ver en el microscopio, que ya está conectado con el ordenador, que es más fácil que no estar allí observando, que solamente puede observar uno. Bien, podéis ver en el pantallazo de arriba que la sangre está agrupada, está con conglomerados. Todas las células sanguíneas están juntas. Eso no es nada bueno. Eso, la sangre, cada una de las moléculas de la sangre tendría que estar fluyendo de manera adecuada, ¿no? Porque eso puede generar trombos, puede generar otros problemas de presión sanguínea, de obstrucción, etc. Y podéis ver abajo, después de haber consumido un agua de calidad, un agua más alcalina, nada, 15 minutos después, o sea, lo justo que tú bebas el agua y que ese agua pase a sangre, automáticamente los glóbulos rojos, en este caso, se han desprendido de esa parte compacta. Está mucho más fluida. Eso es mucho más aprovechable. Y si os fijáis también, dan estructuras que son hexagonales. La sangre está mucho más oxigenada, mejor, más hidratada. Tenemos aquí otras diapositivas que exacto, más o menos es lo mismo, pero un poco más grande para que realmente lo podáis observar, ¿no? Como en la izquierda tenemos todos los conglomerados, todas las células sanguíneas allí apiñadas, mientras que en la derecha son 15 minutos, no es más, ya está. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo, cuando veáis que alguien está teniendo un ictus, hacerle beber agua, sobre todo muy, muy, muy alcalina, porque va a ayudar a que ese coágulo que se están formando pues puedan desaparecer. Más de lo mismo. Bien, aquí
también es un poquito para que podáis ver, ¿no? Vale, la izquierda del todo, la sangre hecha en el momento. A continuación, 10 minutos después de beber café. ¿Vale? 10 minutos después de beber Danasi, es un agua normal. Una embotellada, entiendo, ¿no? Sí, Comercializada. un agua embotellada, pero un agua bien, porque tenemos aguas embotelladas que son un poco dependiendo. No vamos a decir marcas, no vamos a decir nombres, que nadie se ofenda. ¿De acuerdo? Y la última de toda, la más a la derecha de todo, como podéis ver, son 10 minutos después de haber bebido agua Kangen, que es la que nosotros aconsejamos porque es de la mejor calidad que hayamos podido encontrar. Podéis ver los conglomerados en sangre y cómo después quedan totalmente liberados. Y no solamente eso, veis también el halo de blanco que cada una de las células tiene en su interior. Eso es la energía de esas células. Entonces, cómo están revivificadas. ¿De acuerdo? Porque cuando un agua realmente es muy bien estructurada, es microestructurada, tiene la capacidad de poder pasar dentro de la célula y entonces nutre y da mucha más energía a nuestras mitocondrias. Y esas se encienden y ahí está el resultado de que veáis esos halos blanquitos, que es la energía de esa célula. Aquí la podéis ver mejor. Bueno, sí. Sí, ¿veis? A la derecha del todo, ese halo de energía, ¿de acuerdo? Ok, ¿por qué? El hidrógeno. Sí, el hidrógeno, nuestro amigo el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno es tan importante? De hecho, si os fijáis, últimamente está empezando a sonar como energía el hidrógeno verde. Porque es un tipo de energía que nosotros podemos disponer. Está en el agua, está en el aire, está en todas partes el hidrógeno. ¿Qué es importante en el agua, una carga de hidrogenación en ese agua? Pues precisamente el tamaño del hidrógeno. ¿De acuerdo? Hemos quedado que era de carga positiva, por lo tanto, se agrupa con el radical libre, anulándolo, y cuando son dos cargas de hidrógeno que anulan ese oxígeno, vuelven a formar agua. ¿Bien? ¿Por qué decimos que es un antioxidante tan importante? Sobre todo por el tamaño. Hemos oído hablar de la vitamina C, hemos oído hablar del coenzima Q10, del glutatión, ¿vale? de la catequina, de diferentes antioxidantes. El más conocido de todos, la vitamina C, y últimamente le están dando el bombo y platillo al coenzima Q10, que te lo ponen en las cremas, en los jabones, en el suavizante, en todas partes. Bien, el problema es el tamaño molecular que tiene. Un coenzima Q10 tiene un tamaño de 863 o la vitamina C de 176. El hidrógeno molecular es de 2. Por lo tanto, la capacidad de colarse por todos los sitios con ese tamañito tan chiquitín que tiene es evidente. El coenzima Q10 es difícil que pueda penetrar dentro de las células internas. Una cosa es que se pueda quedar en la absorción de la piel. Si nosotros lo tomamos internamente, podrá hacer, claro que hace, igual que el glutatión o igual que la vitamina C, pero de un tamaño de 2, molecularmente 2, se cuela en todas partes, literalmente. O sea, puede llegar dentro de la mitocondria, puede llegar dentro del ADN. Esto se traduciría en nuestra absorción de esta sustancia. El hecho de que tiene un peso molecular más pequeño significa que nuestro organismo lo puede absorber muchísimo más, ¿no? Si es una sustancia, que puede llegar a todos los rincones de nuestro organismo. Pero es que la historia es que si es una sustancia la tenemos que absorber, pero el hidrógeno no es una sustancia, es un gas. Ese se cuela por todos lados. No es una cuestión de que tengamos que absorberlo o tengamos mala absorción de hidrógeno, eso no existe. Mala absorción de vitamina C, sí. Mala absorción del Q10 también, porque tenemos que digerirlos para asimilarlos. Pero en cambio, el hidrógeno no. Fantástico.
lo que os hablaba ahora, ¿de acuerdo? Algunos antioxidantes no pueden penetrar dentro de las estructuras de los tejidos, ¿de acuerdo? Las membranas de los tejidos impiden, por el tamaño, que esas sustancias puedan colarse dentro. Sí que están en el torrente sanguíneo, evidentemente que van al torrente sanguíneo, pero de ahí que puedan penetrar dentro del tejido celular, hay diferencia. En cambio, con el tamaño del hidrógeno alcanza absolutamente todos los tejidos. Todos. Aquí. Eso es lo que os hablaba antes, de convertir agua otra vez. ¿Vale? Tenemos aquí la producción de toxinas. A la izquierda del todo, la molécula de oxígeno, el ion S negativo, que es el destructor de células. Como os he dicho antes, es el que va buscando que alguien le compense, ¿de acuerdo? Para ser productivo. No es que él quiera hacer daño. Él quiere sus aliados para poder hacer su trabajo. No encuentra aliados, va chutando, va de un lado a otro. Sí, que si penetra en una estructura, entonces la estructura por equilibrio tiene que soltar otro. Entonces ahí va. ¿De acuerdo? Ese oxígeno activo es destructor de las células, son los radicales libres. Entonces, si nosotros tomamos el agua Kangen, que tiene más hidrógeno molecular, que esa es una de las grandes características de este agua, pues evidentemente ese hidrógeno activo con el oxígeno activo se juntan. Como veis aquí en la redondita, dos moléculas de hidrógeno atrapan una de oxígeno y eso vuelve a convertirse en agua y en agua de calidad. Es decir, destruye el radical libre, la toxicidad que eso produce y además rehidrata. Vuelves a tener agua de gran calidad porque la generas en ese momento. Mae Van Ho es una médico o médica, ya no sé cómo lo tenemos que decir ahora, o sea, es una médica genetista que ha estado estudiando durante muchos años el ADN, nuestro ADN, y ella nos dice esto: las asombrosas propiedades organizadoras del agua están haciéndose cada vez más evidentes, lo cual servirá para explicar la minuciosa organización de las moléculas en las células y sus funciones biológicas. Eso lo escribió en la serie de Nueva Era del Agua, del SIS, y lo que nos viene a decir, si pasas a la siguiente, exacto, lo que nos viene a decir es cómo un organismo muy bien hidratado, porque como el agua tiene coherencia y tiene buena estructura, esa estructura la cede al organismo. Si el agua no está bien estructurada, evidentemente no puede ceder algo que no tiene. Pero si el agua está muy bien estructurada y es un agua de calidad, esa estructura la traspasa allí donde está. Si nosotros la hemos bebido, pues evidentemente la traspasará en nuestro organismo. Y Mae Van Ho descubrió cómo el agua de calidad, que es capaz, pequeñita, como hemos dicho antes, que es capaz de penetrar dentro del ADN, ayuda a mantenerle esa estructura que debe tener. Como veis aquí a la izquierda, si vais siguiendo las bolitas negras de esa hélice del ADN, veréis que esas bolitas es el agua. Veréis que mantiene una perfecta hélice en nuestro ADN, en nuestra estructura. Mientras que si bebemos agua que no está estructurada, ¿vale?, es difícil de que pueda mantener la estructura de nuestro ADN. Fijaros en los puntitos negros en donde están en la hélice o lo que pretende ser una hélice a nuestra derecha, ¿no? Esos son estudios que se han hecho científicamente y que han podido observarlo. El trabajo de Mae Van Ho es espectacular. Yannick, y para alguien que esté viendo eso, en nuestra salud, ¿cómo se traduce este efecto? O sea, ¿qué efectos tiene en nosotros esto? Que es que a mí me chocó mucho. A ver, un ADN bien estructurado, con buena forma y bien hidratado, genera células sanas. Así de fácil, ¿no? Que nosotros vamos generando constantemente desde nuestras células madre y luego se especifican en todo nuestro organismo y las que se reproducen
Si se reproducen con esa coherencia, se reproducen bien, sanas. Claro. Pero si perdemos la coherencia, no se reproducen sanas. Se reproducen ya un poquito torcidas. Claro, por lo tanto, si llegamos a este nivel, o sea, el hecho de beber un agua con esta coherencia, los efectos en nuestra salud son todos, básicamente, ¿no? Es que al final... Mira, el agua, exacto, es que es un cambio de paradigma dentro de la medicina, es estudiar la anatomía y la fisiología a través del agua. Entonces, cambia todo, absolutamente todo. O sea, leeros el libro de Batman Ellis, de verdad, es impresionante. El libro se titula Usted no está enfermo, usted está sediento. Los muchos clamores del agua por el cuerpo. Bueno, No, luego dejaré debajo del por el vídeo la información también para que la tengáis Vale. escrita. La he dicho al revés, ¿eh? Es los muchos clamores del cuerpo por el agua. Ahora sí. El subtítulo es Usted no está enfermo, usted está sediento. Bueno. Ay, mira, ves qué bien, gracias, te amo. Casi el hexágono hecho. En agua, ¿eh? En agua. En Japón hay una zona donde la gente es terriblemente longeva. Longeva significa viejita. Es decir, o 100 y pico de años tienen, 110, 115, son muy viejitos, pero en buen estado de salud. Viejitos, pero bien. En cambio, la mayoría de la gente a nivel mundial ya llegamos a unos 85 más o menos, yo creo que el promedio es este, pero llegamos escacharrados absolutamente. O sea, Y antes de los 80 ya nos enfermos, sentimos escacharrados. ¿Sí, no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues es que esa gente toma un agua de muy buena calidad. Entonces, así descubrieron cómo debía ser el agua caliente, estudiando a esa gente de esa parte de Japón. Muy bien. Os invito a que el agua, por común que sea, no es banal. Informaros un poquito, por favor. El agua tiene que ser mineralizada, tiene que llevar sus minerales, no minerales puestos. O sea, no agua de osmosis con minerales, eso no tiene nada que ver con la mineralización y la información que el agua tiene cuando nace de un manantial. Esa es dadora de vida, nos puede aportar en vez de quitar. Informaros un poquito. Iremos hablando del agua, para daros más bases, para daros más puntos de referencia, para que empecéis a elegir de manera más correcta. Pues aquí lo dejamos hoy, Yannick. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y por la claridad con lo que lo has hecho. Y bueno, pues nada. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Siguiente.